Hola, soy Isaac Prada, bienvenido a un vídeo más de Fórmula 123, donde hablamos de cómo resolver el mayor problema que tengas en tu negocio hoy, con técnicas de creatividad y de productividad de la Fórmula 1 y de algunos de los negocios más exitosos, para que sepas cómo tener las mejores ideas y sobre todo cómo ejecutarlas, cómo llevarlas a la práctica en tu negocio. Hoy vamos a hablar de un concepto base para todo el contenido que comparto en redes sociales, en vídeos que habrás visto en mis directos o en los vídeos de mi canal de YouTube o de cualquier red social por la que me sigas, y es ¿qué es el concepto de la escalera 1-5? ¿Qué es el concepto de la escalera 1-5 y lo que es más interesante para ti? ¿Por qué los distintos niveles de esa escalera? Y tú vas a analizar al final del vídeo con todo lo que te voy a contar. Te voy a proponer que analices en qué peldaño estás. Bueno, pues, ¿por qué es importante para ti saber en qué peldaño estás? Porque hay muchos emprendedores, empresarios que piensan que se puede gestionar igual una empresa más pequeña, mediana o una empresa más grande, y a medida que vas facturando más a través de esos diferentes escalones, hoy voy a compartir contigo qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que modificar, tienen que cambiar en tu mentalidad, en la manera de pensar, pero en la manera de gestionar, qué problemas nuevos surgen a medida que vas avanzando en tu empresa. Fíjate, al final hay varios peldaños y en concreto he hecho una lista para que no se me olvide ninguno de los puntos que quería comentarte en cada uno de los peldaños, pero vamos a empezar por cuál es el concepto. Y el concepto es que la escalera 1-5 es una escalera tan sencilla como que representa los niveles de facturación que en mi experiencia con mis empresas y trabajando con las empresas de mis clientes te hacen cambiar de mentalidad. Y es, primero, 100.000 euros. 100.000 euros es 100.000 euros, 100.000 dólares. Al final es un escalón muy similar en el que tienes que tener una mentalidad diferente cuando estás por debajo de 100.000 euros que cuando pasas al siguiente escalón de la escalera, que son 500.000 euros. No piensa igual, no actúa igual o no debe actuar igual, no puedes gestionar igual una empresa cuando estás por debajo de los 100.000 euros de facturación, desde que empiezas a montar tu empresa. Yo me dirijo a empresarios, a dueños de pymes, a autónomos, a emprendedores. Así que cuando montas tu empresa, estás empezando o eres un autónomo, si estás por debajo de 100.000 euros, no hay ningún problema, está fenomenal, maravilloso. Lo importante es que tú consigas tener la vida y el negocio que tú quieres con la facturación que tienes. Pero lo que está claro es que la mentalidad es totalmente diferente a la que necesitas para pasar al siguiente escalón. Si no, te vas a encontrar con un techo de cristal, porque es un techo que no ves, pero vas a ver que por algún motivo estás facturando siempre 90.000, 80.000, 105.000, pero no pasas al siguiente nivel, que son, el siguiente peldaño de la escalera, son 500.000 euros. Y a partir de ahí, la escalera 1-5 es muy sencillo, 100.000, 500.000, 1 millón, 5 millones, 10 millones y de ahí en adelante. Así que la escalera 1-5 para mí representa los niveles que necesitan un cambio de mentalidad para pasar de un nivel a otro. De 100 a 110.000 euros puedes mejorar tu equipo comercial, puedes optimizar, puedes ser un poquito más productivo, pero para pasar de 100 al siguiente escalón a 500.000, e igual con todos los escalones, necesitas cambiar muchas cosas en tu empresa. Necesitas cambiar mentalidad, manera de gestionar, herramientas, y eso es lo que quiero compartir contigo en este vídeo hoy. Tengas el negocio en el sector que tengas, en todos aplican estas mismas técnicas. Al final los números son una referencia, no te quedes con 100.000 o 500.000, pero sí es una muy buena referencia en mi experiencia para a partir de qué escalón tienes que cambiar de mentalidad. Fíjate, es fundamental conocer los escalones, ser consciente de en qué escalón estás. Piensa en lo que has facturado en el último año, los últimos 2 años. No sé si tu empresa es más joven, más antigua, pero si tienes 5 años, 10 años, piensa en lo que has facturado en los últimos años o en las últimas etapas de tu empresa y verás que esto siempre es así. Tuviste que hacer algo diferente para saltar al siguiente peldaño de facturación. Y hoy en concreto voy a estructurártelo para que lo tengas mucho más claro, para que sepas en concreto qué cosas, en general, en la mayoría de las empresas, hay que cambiar para pasar al siguiente nivel. Fíjate que algo que aprendí en la Fórmula 1 es que cuando quieres mejorar algo, por ejemplo, seguro que has visto, no sé si te gusta o no te gusta la Fórmula 1, yo estuve trabajando allí como ingeniero 2 temporadas en el equipo Renault, en la época dorada de Renault, cuando ganaba Fernando Alonso, y una de los elementos, de los momentos que todos hemos visto de la Fórmula 1, te guste o no, son las paradas en boxes, cuando el coche entra, le cambian las ruedas, depende de la temporada, hace tiempo repostaban. Ahora simplemente cambian las ruedas, ajustan el alerón, revisan que no haya ningún objeto extraño, limpian, si es necesario, la visera del piloto y vuelve a salir en menos de 2 segundos. Bueno, pues en cualquier proceso, eso es un proceso, un proyecto en tu empresa, en cualquier proceso, las mejoras que vas teniendo, y aquí vamos a hablar de facturación, pero se aplica a cualquier mejora en tu empresa, las mejoras son de 2 tipos.
Son mejoras, lo que se llaman las ganancias marginales, son mejoras de proceso, de productividad, aplicas una gestión de tareas, una planificación un poquito mejor que la que tenías, cualquier mejora que introduzcas en tu negocio, por ejemplo, en la Fórmula 1 en esa parada en boxes, te hace tener ganancias marginales, pues a lo mejor si la parada anterior era en el entorno de los 2,5 segundos, pues consigues que sean en el entorno de 2,4, tus nuevas paradas, 2,3, va bajando, pero va bajando poquito a poco. Si de verdad quieres dar un salto, como en su día en la Fórmula 1 se hizo cuando se pasó de hacer la misma parada, haciendo las mismas cosas en el entorno de los 3,5 segundos al entorno actual de los 2 segundos e incluso el récord está por debajo de 2 segundos en 1,9. Bueno, pues al final para dar ese salto necesitas un cambio de proceso. Porque a lo largo de una curva de aprendizaje, cuando tú empiezas a hacer cualquier cosa, pues pasas una curva de aprendizaje, al principio lo haces peor, vas haciéndolo, al principio vas aprendiendo, hay una fase en general de una pendiente muy elevada donde vas aprendiendo muy rápido y vas mejorando muy rápido y luego hay una fase en la que se estabiliza el crecimiento, casi se estanca, son crecimientos mucho más pequeños y necesitas saltar a otra curva diferente es un proceso diferente, una manera diferente de hacer las cosas para tener resultados diferentes sustancialmente. Eso es lo que en las paradas en boxes, por ejemplo, se hizo cuando el mecanismo de la pistola con la que atornillan, con la que aprietan las ruedas al coche, pues al final simplemente rediseñaron la tuerca para que hiciera el mismo giro, hiciera el mismo avance, consiguiera anclar la rueda, pero con un diseño diferente, para que tuviera que dar menos vueltas. Avanzaba más en menos vueltas y eso es lo que consiguió. Simplemente ese cambio era un cambio de proceso que consiguió reducir muchísimo, sustancialmente, los tiempos. Al final ya no eran mejoras tan marginales. Así que tienes mejoras marginales y mejoras cuantitativas, sustanciales. Bueno, pues para eso tienes que cambiar de proceso. Por eso, los escalones de la facturación es lo mismo. Al final, tú puedes ir mejorando la facturación poquito a poco, un 5%, un 1%, un 2%, un 10% quizá, pero para multiplicarla, para pasar de 100.000 a 500.000, a 1 millón, a 5 millones, a 10 millones, a 50 millones dentro del rango de las pymes, pues al final necesitas cambiar de proceso. Y eso es lo que quiero compartir contigo y quiero desgranar a lo largo de este vídeo. Fíjate que al final se trata de conseguir más y mejores resultados en 3 aspectos concretos, 3 aspectos fundamentales de tu negocio. En el método que yo trabajo, analizo 8 áreas de cualquier negocio, sea autónomo, sea pyme, sea un negocio nuevo que montas, una empresa nueva que montas como emprendedor, y esas 8 áreas son propósito, clientes, mercado y competencia, alianzas con proveedores o alianzas con socios, equipo, organización, ventajas competitivas y control financiero. Esas son las 8 áreas que yo analizo en cualquier negocio. Bueno, pues todas ellas se agrupan en 3 áreas fundamentales, que es lo que tienes que mejorar, sobre todo en lo que te tienes que centrar para pasar de un peldaño a otro de la escalera. Y es clientes, equipo y organización. Si te fijas es lo que hay fuera y lo que hay dentro. ¿Qué es a quién le estás vendiendo? ¿Y con quién estás trabajando para conseguir venderle a esas personas? ¿Cuál es tu equipo y cómo organizas ese equipo? Por supuesto, eso incluye el producto, que tengas resultados de calidad, que des un valor diferencial, pero eso es la parte interna de la compañía y a quién se lo vendes, los clientes. Así que te tienes que centrar en clientes, equipo y organización. Como digo muchas veces, son las iniciales de CEO, ya sabes, las siglas del director general de la compañía. Pues al final, CEO, que significa en inglés Chief Executive Officer, el gestor, el director general de la empresa, pues también significa clientes, equipo y organización. Bueno, pues al final esos son 3 aspectos fundamentales en los que te tienes que centrar. Siempre hay que tener la óptica de, ¿está fallando la parte de clientes o la pata? Como si fuera un taburete que necesita esas 3 patas bien equilibradas. Está fallando la pata de clientes, en mi empresa está fallando la pata de equipo, está fallando la de organización. Al final siempre hay cosas que mejorar en todas las áreas, pero hay que centrarse en cuáles son las prioridades. Esa es una de las primeras partes que yo analizo en mi método. ¿Cuál es el área prioritaria? Y dentro de esa área prioritaria, ¿cuál es la causa raíz de ese problema que estoy teniendo, de ese problema que quiero resolver para, en este caso, pasar al siguiente nivel de facturación? Bueno, pues lo fundamental son esos 3 aspectos. Más y mejores clientes, más y mejor equipo, más y mejor organización. Toda la parte de productividad y al final toda la parte de creatividad, de nuevas ideas, pero no se trata de innovación en producto. Eso lo comento mucho en otro de mis vídeos, pero hay que darse cuenta de que la creatividad te ayuda a tener nuevas ideas para cualquier problema que tengas en tu negocio. Si no sabes cuál es el nuevo precio que tienes que ponerle a tus productos, si no sabes qué características añadirle a tus productos, a qué nuevos tipos de clientes dirigirte, cómo hacer las ofertas para ser más rápido, cómo diferenciarte de la compañía en tu estrategia comercial o de marketing, o cómo digitalizarte mejor, pues al final todo eso necesita creatividad
y productividad para que luego no se queden ideas, sino que lo ejecutes. Así que eso en cuanto a los aspectos en los que te tienes que centrar. Fíjate que hay un concepto que trabajo en muchos de mis contenidos y es algo que para mí es, para que se te quede bien en la cabeza, bien grabado, como si fuera un tatuaje, es el concepto de industria. Voy a decírtelo antes de hacerte spoiler, seguro que has oído hablar del concepto de industria 4.0. ¿La industria 4.0 qué es? Bueno, pues sabes que ha habido 4 revoluciones industriales, estamos en la cuarta. La primera revolución industrial fue en el siglo XVIII, con el comienzo pues, de la máquina de vapor, esas primeras máquinas que aparecían en las fábricas y era alrededor de finales del siglo XVIII. En el comienzo de la máquina de tejer, por ejemplo, esa es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, ya en el siglo XIX, es la entrada a finales del XIX, la entrada de la electricidad, el comienzo de la fabricación en masa, la línea, la cadena de producción, que no la inventó Ford, la desarrolló y la optimizó, pero había versiones anteriores, y al final ese concepto de electricidad, de fabricación en masa, de fabricación en cadena, esa es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial fue a partir de los 60 y 70, con el desarrollo de los transistores, de la informática, de todas las tecnologías de la información. Y hoy vivimos en la cuarta revolución industrial, por eso se habla de industria 4.0, no solo para las industrias, sino al final esto afecta a todo tipo de negocios, seas más pequeño, más grande, seas un negocio físico, online, no online. Y la industria 4.0 es, por supuesto, los sensores, por supuesto, el Internet de las cosas, Internet of Things en inglés, pero también la inteligencia artificial, todo lo que oyes hablar de las tecnologías más exóticas que parece que están muy lejos y no te das cuenta de lo cerca que están y el cambio tan brutal, el cambio más grande en menos tiempo que se va a producir en los negocios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, pues eso es la industria 4.0. Pues yo hablo de la industria 5.1. ¿Qué es la industria 4.0 y qué es la industria 5.1? La 4.0 es en la que estamos con la robótica, inteligencia artificial, sensores, cómo se van a hablar los humanos, cómo nos vamos a hablar con las máquinas, con los robots, todo este miedo de que nos van a quitar trabajos, cómo tenemos que cambiarnos a otro tipo de tareas en las que aportemos mucho más valor, cuál va a ser la simbiosis, la manera correcta de funcionar de hombres con máquinas para que las empresas sean más competitivas y que aquello sea para mejor y no sea simplemente para quitar trabajos. Bueno, pues al final eso es la 4.0, pero la 5.1 es que necesitas un cambio de mentalidad. Necesitas 3 elementos fundamentales que hoy son las variables competitivas más críticas para conseguir pasar tu facturación a lo largo de la escala 1.5. De ahí viene lo de 5.1, pero también de estar más allá de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque necesitas hoy 3 variables competitivas fundamentales en tu negocio. Uno es la velocidad de respuesta. ¿Cómo te adaptas a los cambios en un mundo que está en constante cambio? 2, después de la velocidad de respuesta, necesitas claridad absoluta. Claridad absoluta en tus prioridades. ¿Dónde tienes que poner la energía? ¿Qué es prioritario en tu negocio? ¿Qué va a tener más impacto en tu negocio? ¿Y qué otras áreas sí podrías cambiar y podrías mejorar y podrías renovar tu web y podrías hacer esto y podrías hacer aquello, pero no son las que más impacto o más rápidamente van a tener un impacto en tu negocio? Y la tercera, la creatividad. La creatividad para, con esa velocidad de respuesta, sabiendo en qué centrarte, las prioridades, la claridad, pero saber tener las ideas para dar con la tecla de lo que mejor va a funcionar para tu negocio, de lo que más valor va a dar para tus clientes, de lo que más te va a permitir crecer y tener éxito y conseguir los resultados que quieres. Esa es la industria 5.1, es un paso más allá, es un cambio de mentalidad, es centrarse en estas 3 variables, es tener clara la escalera 1.5 y los cambios que tienes que hacer entre cada uno de los peldaños. Y todo esto que te sirve como valor para entender los cambios de mentalidad, nos sirven para introducirnos ya en cuál es ese cambio en cada uno de los peldaños. Fíjate que el primero de los peldaños es hasta 100.000 euros. Y me he apuntado todos los elementos para que no se me olvidara ninguno de los importantes en cada uno de los peldaños. Y esto puede cambiar ligeramente entre empresas, pero globalmente estas son las cosas que tienes que ver o que tienes que cuidar especialmente en cada uno de los peldaños. Fíjate, hasta 100.000 euros quizá estés tú solo o con poco equipo, quizá tienes algún socio, quizá has montado la empresa con un socio y estáis los dos, pero lo normal es que seas un todero, que seáis un todero, que tú hagas todo, que hagas desde la contabilidad de las facturas hasta comprar un viaje, hasta tener al día la base de datos de clientes, todavía no tendrás un CRM o un sistema más sofisticado, hasta hacer las propuestas comerciales, hacer los cálculos, si eres una empresa de cálculo, fabricar el producto, vender el producto, contactar con el cliente, todo. Y es normal en esta fase.
es la típica fase en la que están la mayoría de los autónomos, pero también en la que están la mayoría de las empresas cuando están empezando, cuando todavía son más pequeñas. Tú haces todo, clientes, vas a vender, el equipo, la organización, te encargas de todo. Al final, tú haces y deshaces prácticamente todo lo que pasa en tu empresa. ¿Qué pasa cuando saltamos al siguiente nivel? El siguiente nivel de 500.000, por ejemplo, en el que yo estuve durante años con mi empresa de ingeniería. Estábamos en ese nivel, ya empiezas a tener equipo. Quizá tienes a alguien que empiece a ayudarte a vender. En mi caso, pues al final vendíamos mi socio fundamentalmente, que era el que llevaba la pata comercial, mi socio José María, una persona maravillosa, con mucha experiencia comercial en ventas, y al final él llevaba la parte comercial y yo llevaba la parte técnica. Pero al final yo también vendía, iba a las reuniones con él, tenía reuniones por mi cuenta, vendíamos los dos porque había que vender a todo lo que se moviera. Bueno, pues empiezas a tener equipo, quizá alguien empieza a ayudarte a vender, no solo uno de los socios, sino a lo mejor tienes a alguien en el equipo que tiene más capacidades. Por ejemplo, nosotros teníamos alguna persona de nuestro equipo que tenía más capacidad comercial y en alguna de las reuniones, pues prácticamente él hacía toda la exposición o incluso él tenía el primer contacto con los clientes. ¿Y qué retos tienes en esta etapa? Pues cuando pasas de la facturación de 100.000 a la facturación de 500.000, empiezas a tener uno de los retos más complicados en una empresa que quiera crecer, y es delegar. ¿Cómo delegar de manera eficiente? Tengo otro vídeo en el que me centro exclusivamente en cómo delegar en mi canal de YouTube, si buscas delegar y subcontratar, y ahí hablo de cómo delegar, cómo subcontratar, que son diferentes, cuándo hacerlo y qué nunca debes delegar o subcontratar en tu empresa. Así que la parte de delegar es uno de los retos en esta fase. También establecer los procesos, la cultura y los valores de tu empresa. Que la gente haga las cosas como tú quieras que las hagan. No porque tú tengas razón, sino porque sea lo que a ti te motiva, lo que a ti te mueve. No es que tengas razón en la respuesta técnica a las cosas, sino en la cultura y los valores. Cómo se hacen las cosas en tu empresa, porque al final es el ADN que tú le quieres imprimir a tu negocio. Bueno, pues eso, la cultura y los valores y cómo traducirlo en el día a día, eso es clave para esta fase en la que ya tienes equipo, ya tienes más gente que quieres que haga las cosas como a ti te gustan, con los valores que a ti te gustan, que conectan contigo y que conectan con cómo quieres que sea tu empresa. El propósito, gestionar a tu equipo, empiezas a tener problemas porque al final tus costes aumentan, tienes los costes fijos del equipo, empiezas a tener nóminas de gente que necesita cobrar la nómina a final de mes, no eres como tú, no es como tú o como tu socio, que cuando las cosas van mal, pues al final porque no cobres un mes, 2 meses, nos ha pasado a todos, pues al final te aprietas el cinturón y aguantas y tiras para adelante. Pero tienes un equipo al que no le puedes exigir que esté trabajando todos los fines de semana de todos los años que estén contigo en la empresa, tienes que pagarles las nóminas, tienes un coste fijo más importante, necesitas una oficina, una infraestructura, o ahora muchas empresas pueden hacerlo con toda la plantilla o casi toda la plantilla online, pero en cualquier caso tienes retos como delegar procesos, cultura, tener más costes fijos, y eso al final te hace que necesites un mayor control financiero y necesites un elemento del que nos solemos olvidar en muchos negocios. Y es que necesitamos cuanto antes en una empresa, para que tenga salud financiera, necesitas un recurrente, un ingreso recurrente, aunque sea pequeñito, pero necesitas una base, un ingreso fijo que casi con toda seguridad vayas a tener durante todos los meses o tengas una predicción de que vas a tener ese ingreso durante todos los meses de un año o durante el tiempo que sea, pero un ingreso recurrente, porque las empresas de proyectos, las empresas que van a picos, que cuando te entra un nuevo proyecto y consigues un cliente fenomenal, pero luego caes a cero y tienes la incertidumbre de cuánto tiempo voy a tardar hasta conseguir el siguiente cliente, y cuando entra el siguiente cliente tienes un margen bueno, ganas, tienes rentabilidad, pero necesitas unir eso con un recurrente. Yo que soy ingeniero, pues al final siempre pongo ejemplos que me parecen muy ilustrativos de una de las cosas que me llamaba la atención en este sentido cuando estaba en la carrera, y es la producción eléctrica en un país. Pues tú tienes centrales de todo tipo, y al final no me voy a meter en temas técnicos, pero para que lo sepas, pues una central hidráulica es una central que se enciende y se apaga más rápido, y hay otras centrales, te gusten o no las centrales nucleares, pues que tardan más en apagarse y encenderse, pero que te sirven para dar pues toda la base de demanda de energía eléctrica que tiene el país, y cuando hay un pico, pues eso se utiliza con las hidráulicas. Bueno, pues esto es un ejemplo más o menos técnico de defecto profesional en mi caso, pero al final te sirve para cualquier cosa. Necesitas en una empresa ingresos recurrentes e ingresos de picos. Están muy bien los proyectos, pero necesitas cuanto antes construir un recurrente, sobre todo cuando empiezas a tener un coste fijo importante con tu equipo. Y en este momento, y sobre todo en la siguiente fase también, la de pasar a 1 millón, cuando quieres crecer más y cuando quieres delegar más, tienes que plantearte una tendencia que va a ser muy potente en el futuro. De hecho, en países como Estados Unidos, hoy en día el 36% de la plantilla, de la fuerza laboral,
que existe de las personas que trabajan son freelance, trabajan por cuenta propia y trabajan para distintas empresas y en el futuro va a ser la mayoría, más del 50% en los próximos años. Fíjate que esto es una tendencia que evidentemente en Estados Unidos irá más rápido, en cada país irá a su ritmo, pero cada vez, y el COVID es algo que ha acelerado esta tendencia brutalmente, cada vez va a haber más talento, lo que yo llamo talento global. Personas que puedan trabajar con cualquier empresa de cualquier país, de su país, o por supuesto de cualquier país del mundo, gracias a que hemos aprendido que se pueden hacer muchas más cosas online. Y si yo puedo tener a mi equipo online, ¿por qué tiene que ser equipo indefinido, permanente mío? Y no puedo contar para muchas más cosas con personas profesionales puntuales que a lo mejor me los puedo permitir, pero no durante un año entero o con contrato indefinido, sino para una cosa puntual. Pues al final esta es la tendencia de muchas de las empresas y de muchas de las pymes para poder crecer, para poder tener profesionales mejores para áreas concretas. Bueno, pues eso es una de las áreas que tienes que empezar a ver cuando estás en el escalón de los 500.000 o pasas al escalón del millón. Fíjate que, como te decía, tus costes aumentan, necesitas un mayor control financiero, necesitas un recurrente y tienes, en mi experiencia, este es el nivel cuando pasas de 100.000 a 500.000. Por supuesto, cada empresa es un mundo, pero en general, cuando pasas de 100.000 a 500.000 es una situación de mucho más estrés financiero, una situación mucho más crítica, una situación en la que tienes que controlar mucho más el dinero que tienes, pero no las pérdidas y ganancias, el balance o los documentos contables para los impuestos, el IVA, el IRPF. Está fenomenal, pero al final lo que necesitas es un control del flujo de caja, de lo que entra y sale cada día, no de lo que facturas, sino de cuándo va a entrar el dinero y cuándo tienes que hacer los pagos. Porque tú puedes facturar mucho que si no llega a tiempo el dinero, te ahogas y no tienes liquidez como para pagar a un proveedor o pagar los gastos que tengas o pagar tus nóminas. Fíjate que en esta fase suelen morir muchas más empresas que cuando son pequeñas, porque cuando son pequeñas, por supuesto, tienes muchos retos, pero tienes más flexibilidad porque a lo mejor tú pues no te cobras, no te pagas la nómina durante unos meses, como te decía antes, pero cuando pasas a 500.000 ya tienes otra serie de retos que hacen que sea una de las fases más críticas para una empresa. Así que eso es cuando pasamos a 500.000. ¿Qué pasa cuando llegas a 1.000.000? Cuando pasas de 500.000 a 1.000.000, por ejemplo, otra de las empresas en las que fui socio, pues era un centro de ocio, en este caso un túnel de viento vertical, no sé si sabes lo que es, pero básicamente es como un circuito de karts para aprender a correr en karts, pues esto es lo mismo para aprender a volar dentro de un cilindro de aire enorme. Fue una infraestructura que diseñó mi empresa de ingeniería y luego pues fuimos socios durante un tiempo de la empresa. Y era una empresa que facturaba en el entorno de más de 1.000.000 de euros y al final, en este caso, necesitas aumentar tus clientes, necesitas quizá, y en la mayoría de los casos quito el quizá, necesitas ya un equipo en exclusiva comercial, un equipo comercial en exclusiva, tienes diferentes tipos de clientes y algo más importante, no solo tienes diferentes tipos de clientes, sino que tienes que diferenciar a los clientes y tratarlos de manera diferente. No puedes tratar a todos los clientes por igual. Hablo de esto en muchos de mis vídeos. No puedes tratar a todos por igual. Hay que tratarlos a todos muy bien, sí, pero al final, en toda empresa pasa como en la economía de los países, que aplica esto de la observación que hizo Vilfredo Pareto, la observación de Pareto, de este ingeniero, sociólogo y economista italiano, que a principios del siglo, a finales del XIX, principios del XX, hizo esa observación del 80-20. Al final, bueno, ya sabes que no tiene que sumar 100, pero todos lo conocemos como el 80-20, pues al final el 80% de la riqueza está en el 20% de las personas y al revés, el 80% de las personas tienen el 20% de la riqueza. Pues esto aplica también para un equipo comercial donde el 80% de los comerciales, si lo piensas y ya estás en ese nivel, y si no, míralo en cualquier empresa, de algún conocido, algún amigo, y pregúntale si no es en su equipo comercial, si el 80% de los resultados no vienen de solo el 20% del equipo comercial. Y esto es así en todas las empresas. Así que al final se trata de saber que con los clientes, y esto venía por tratar diferente a los clientes, tienes que saber que en la mayoría de las empresas el 80% de la facturación viene del 20% de los clientes. A lo mejor es el 90-10, el 95-5, el 90-17, no importa. Al final es la mayoría de la facturación viene de un grupo pequeño de clientes. Así que cuando viene un potencial nuevo cliente tienes que tener un sistema de filtrado para saber de qué tipo es y para saber cuántas horas dedicarle, cuál es el proceso y el camino para un cliente de más rentabilidad no puede ser el mismo que para uno de menos rentabilidad. Trabajaba hace unos meses con una empresa de montajes en vidrio, que tenía dos tipos de clientes. Clientes de casas que querían unas ventanas pues más exóticas, más grandes, proyectos más singulares, de más precio y de más margen, y reformas habituales de casas más normales, de clase media en general, donde pues cambiabas las ventanas que tuvieras que cambiar en tu casa para poner un Climarit o cualquier cristal mejor que el que tuvieras, cualquier vidrio mejor que el que tuvieras. Bueno, pues al final
No se puede tratar a tus 2 tipos de clientes, 3 tipos de clientes, los que tengas de la misma manera. Hay que tener claro de qué tipo de clientes, cada cliente nuevo que viene, cómo tienes que tratarlo para que sea rentable, para que de verdad tengas el mayor margen y, por supuesto, el mayor resultado, el mejor trato para ese cliente. Pero tienes que diferenciar cuál es el trato que le das a un cliente o el proceso que sigues, más que el trato, el proceso que sigues con un cliente y el proceso que sigues con otro. Eso es fundamental cuando estás pasando ya a ese escalón del millón. Fíjate que tienes que, como te decía, tratarlos de manera diferente. Si no tienes ahora, tienes que tener, como ya tienes un equipo más grande, y al final el crecimiento duele, delegar duele, porque yo querría seguir controlando todo, pero como cuando eres un niño pequeño y vas creciendo y las cosas pues te duelen, te duele un pie, te duele una pierna, te duele tal, cuando estás creciendo, bueno, pues al final el crecimiento también en un negocio duele. Y el reto de delegar, que empezaba en el escalón anterior, aquí es todavía más grande y si no lo tienes a estas alturas, ya tienes que tener sistemas para establecer objetivos y para seguirlos, indicadores, uno de los sistemas que yo más trabajo, el que se desarrolló en Intel y que utilizan pues, empresas como Google sobre todo, y ellos mismos dicen que ha sido una de las claves de su éxito, el sistema de OKR. Es un sistema muy sencillo, pero que hay que saber aplicar bien, que es el sistema de objetivos y resultados clave para aplicar, para tener los objetivos bien definidos en tu empresa y sobre todo para saber seguirlos y para cumplirlos. Y después los indicadores, acoplado con este sistema de objetivos, los indicadores de qué tienes que medir en tu empresa para saber si está yendo bien, está yendo mal, si te estás desviando demasiado del objetivo y cómo corregir el rumbo y volver al objetivo original que te habías planteado. Pues fíjate que necesitas eso, por supuesto necesitas elementos para controlar no solo mejor el funcionamiento de tu equipo, sino también la otra pata importante del negocio, como decía al principio, los clientes. Cómo controlar mejor a los clientes, por ejemplo, con un CRM, cualquier sistema al nivel que necesites en tu negocio para controlar de manera mucho más estructurada a tus clientes. Ya no vale con que lo tengas en una lista, en un Excel, en tu agenda o en tu cabeza como dueño de negocio, como cuando facturabas hasta 100.000 euros. Bueno, pues eso es en este nivel. Y aquí tenemos que hacer también el comienzo de la automatización para empezar a crecer, a escalar de verdad. Porque para pasar de 500.000 a 1.000.000 tienes que tener muchos más clientes, tienes que escalar, quizá tienes que irte a otro país y al final es algo fundamental que tienes que tener claro que tienes que diseñar los procesos que tienes para poder escalar. Como dicen los ingleses de una manera, los sajones, de una manera quizá más brusca, pero al final cuando lo que tienes pequeñito es malo, si lo escalas va a ser mucho peor. Así que tienes que concentrarte en que lo que tengas, los procesos, los sistemas que tengas cuando eres más pequeñito, sean eficientes. Ahí viene la productividad que yo trabajo para que cuando escales, todo escale bien. Y por eso en esta fase es clave saber escalar. Luego pasamos a la fase de por encima de 1.000.000 y evidentemente, para los siguientes escalones hay más cambios de mentalidad, pero me centro en estos, que son en los que están la mayor parte de las pymes, de las micropymes, de los autónomos en España. Y es por encima de 1.000.000, tienes que empezar a gestionar a tu equipo comercial de una manera ultra eficiente, también con indicadores, con objetivos, como hablábamos en la etapa anterior. Tienes que hacer lo que yo llamo la acción masiva dirigida. Y tengo otro vídeo en mi canal que saldrá, pues a lo mejor cuando estás viendo este todavía no ha salido, pero está grabado y estará en mi canal en las próximas semanas. Y es sobre la acción masiva dirigida. Si lo buscas así en el canal de YouTube, pues te sale directamente el vídeo. Y es un vídeo en el que me meto en detalle en este concepto, pero básicamente aquí para enunciártelo, la acción masiva dirigida son 3 palabras que tienes que cumplir para tu acción comercial y para cualquier otra área importante en tu negocio. Y es actuar, no quedarte parado, que sea masivo, tener muchos contactos para tener resultados, para tener datos estadísticos fiables, porque hoy en día tienes que dirigirte a muchas personas, dirigirte a colectivos suficientemente grandes para poder tener resultados fiables, para encontrar patrones, para ver lo que funciona y no. Y ojo, porque hablo en otros de mis vídeos de cómo dirigirte especialmente a nichos súper pequeños. Bueno, esa es una clave que no es incoherente para nada, porque tú puedes dirigirte a mucha gente, pero tienes que clasificarlos en nichos y a cada uno hablarles de manera diferente, pero puedes tener 50 nichos diferentes y esa es la manera de llegar a mucha gente, pero la acción masiva dirigida tiene que ser acción, tienes que actuar, tiene que ser masiva y tiene que estar dirigida, enfocada con estrategia a cada uno de los grupos, en este caso de clientes potenciales más interesantes, para hablarles a cada uno en su lenguaje. Al final es una de las claves para pasar por encima de esta facturación. También la internacionalización. En la fase anterior o en este escalón es clave que empieces a pensar en vender fuera del pueblo, como digo siempre. Al final, internacionalizarse muchas veces es salir de tu pueblo y vender en todo tu país. Y, por supuesto, también vender en otros países. Bueno, pues al final, política de incentivos para tu equipo comercial y para tu equipo. ¿Cuál es la política de incentivos para que de verdad funcione y no se quede en algo que esté incentivando lo que no debes? Uno de los
colaboradores, amigos además y colaboradores que traigo a mis formaciones para explicar esta parte y toda la parte de gestión de equipos comerciales es Javier Zurita. Javi Zurita, que fue director comercial, ha estado en varias startups y fue el director comercial para Europa de Cabify, el primer unicornio español, la primera empresa valorada en más de 1.000 millones. Bueno, pues al final Javi Zurita explica cómo gestionaba él el equipo comercial en Cabify y en particular la parte de los incentivos, una manera muy chula para saber que estás incentivando lo que de verdad quieres incentivar, porque no es tan sencillo como parece. La parte de formación, la parte de planes de carrera para desarrollar a tu equipo, para no solo captar buen talento y captar el mejor talento, algo que supo hacer Google muy bien cuando eran 4 gatos en un garaje y no tenían más que el primer cheque, que si no recuerdo mal era de 100.000 euros. Bueno, para España eso estaría fenomenal para empezar, quien pudiera empezar una pyme con 100.000 euros, pero en su caso eran una empresa todavía muy pequeñita y ya empezaban a captar el mejor talento y tenían que ser creativos para atraer el mejor talento a una empresa. Como había 100 empresas, dabas una patada y salían 100 empresas como Google, era la crisis de las .com o justo antes de la crisis de las .com y había muchas empresas de internet y la gente no se fiaba de que fueran a tener potencial, así que los buenos profesionales que estaban en HP, en Microsoft, en las empresas grandes, pues no era tan fácil que se movieran a una empresa pequeña. Bueno, pues cómo captar el mejor talento, pero cómo retenerlo, porque al final puede ser talento que hayas captado, que hayas formado dentro de tu empresa, pero lo peor que puede pasar es que se vaya ese talento. Bueno, pues al final cómo retener el talento, cuál es la estructura de la empresa. Si ya estás facturando por encima de 1 millón, tienes un equipo más grande. La media, en general, depende del sector, pero, por ejemplo, en un sector industrial, pues la media en países europeos es que cada trabajador facture 200.000 euros para la empresa. Así calculas más o menos la cifra de negocios de la empresa. Y en cada sector, ya digo, varía, pero en el sector industrial, porque tengas un ejemplo, 200.000 por trabajador. Bueno, pues, ¿cuál es la estructura de la empresa? ¿Es una estructura con ese equipo ya más grande que tienes? ¿Es una estructura más plana, como tienen empresas como Google? ¿Es una estructura más jerárquica? ¿Es una estructura de equipos autónomos? ¿Cómo es la estructura que funciona para que consigas la velocidad de respuesta, la claridad, la autonomía que necesitas en tu empresa hoy? Bueno, pues esta es otra de las patas claves en este escalón. Luego, el escalado del reclutamiento de personal. Tienes que saber reclutar buen talento, conseguir buen talento, pero tienes que escalarlo porque a lo mejor estás contratando más personas. Y el control financiero y la gestión financiera, que eran críticos, sobre todo en esa fase de pasar al medio millón, porque es la fase en la que muchas empresas mueren, pero en esta fase, que ya empiezas a crecer todavía más, pues el control y la gestión financiera tienen que ser todavía mucho más avanzados. Es quizá el momento de contratar, si no lo tienes, a una persona que sea experta en gestión financiera para que de verdad la gestión de tu empresa esté optimizada al máximo. Porque, como sabes, lo que gana una empresa no es solo lo que facturas, lo que ingresas, sino también cómo controlas los costes y muchísimos otros aspectos de contabilidad analítica. Bueno, pues hasta aquí las diferentes mentalidades, los diferentes problemas, los diferentes retos que vas a tener en cada uno de los niveles de facturación de esa escalera 1-5, 100.000, 500.000, 1 millón, 5 millones. Si los tienes claro, vas a estar cada vez más cerca de convertirte en un negocio 5.1, un negocio que es capaz de resolver sus problemas, que es capaz de ejecutar esas ideas de cómo resolver los problemas, ponerlas en la práctica y pasar con esa mentalidad y con esas herramientas del siguiente escalón, pasar al siguiente escalón y al siguiente escalón y al siguiente escalón en la escalera. Y esto es algo que no se acaba nunca. Al final siempre puedes seguir creciendo al escalón al que tú quieras llegar. Como siempre, me gusta en mis vídeos proponerte un primer paso para que en este vídeo ya puedas poner en práctica y ya puedas empezar a actuar, como te decía, con la acción masiva dirigida, pues empezar a actuar y dar el primer paso con el contenido que hemos visto. Y hoy quiero proponerte que analices dónde estás de esta escalera, que analices si esto resuena contigo, si esto te encaja, esto de que has tenido que cambiar de mentalidad para pasar de un escalón a otro, si ya has pasado de un escalón a otro, y si no has pasado y te resistías y te encontrabas con un techo de cristal que no sabías que estaba, pero notabas que algo no te dejaba crecer. Bueno, pues esto me encantaría que te ayudara para saber dónde estás, qué tienes ya y qué elementos te faltan para pasar al siguiente escalón. Ya sabes que es una escalera que no se acaba nunca, pero con esto claro vas a estar cada vez más cerca de en tu negocio empezar a ser un negocio 5.1.